¿Qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Los llaman casos fríos. Son los crímenes sin resolver que languidecen en los cajones de las comisarías o en los oscuros sótanos olvidados por todos. Casos que, como a Mary Shelley en Frankenstein, nos producen el oscuro presentimiento de que aún no ha concluido todo, de que pronto se cometerá de nuevo algún crimen espantoso que borrará con su magnitud el recuerdo de su anterior delito. Uno de estos crímenes de la España de finales de la llamada Transición, olvidado por otros posteriores, fue el de María Blanca Suárez González, que vivía en el estudio número 10 del cuarto piso del bloque 44 de la calle Astao del distrito de Retiro, cercano a la estación de Atocha. Allí vivía con 69 años de edad bien llevados, una vida llena de tragedias a sus espaldas que siempre había sabido superar. La primera se sucedió en 1940, cuando tenía 29 años. Su marido, Simón, era un militar de baja graduación, que murió víctima de la tuberculosis. Aunque ella prefería contar que su esposo había caído en 1937 luchando como un héroe por Dios y por España en la guerra civil. Una mentira que le ayudaba a mantener su vanidad, que adornaba con retratos de Franco y de José Antonio en el salón de su casa, dentro de los parámetros del más rancio franquismo, pero que no bastaba para conformar a los dos hijos que había tenido, que ya en aquel momento, cuando habían alcanzado suficiente edad, se habían marchado de casa olvidando a su madre. Así pues, en 1988, José María, el mayor, trabajaba en La Coruña y Manuel, el menor, en Gijón. Blanca era pensionista. Cuando murió percibía una pensión de 30.000 pesetas que estaba muy lejos de cubrir los gastos a los que estaba acostumbrada para mantener ese tren de vida que tanto gustaba. Se dio a conocer como una vidente capaz de leer el futuro, convirtiéndose en toda una celebridad en el bajo mundo de Madrid. Decía adivinar el futuro mediante una técnica basada en la lectura de los pozos dejados en una taza de café, sesión por la que cobraba 2.500 pesetas. Su forma de trabajar no ofrecía ninguna dificultad. Hacía beber al incauto una taza de café y, en los restos que quedaban, descubría el porvenir. Normalmente el suyo, que consistía en sacar la mayor cantidad de dinero posible, claro. Pero esa no era la única fuente de ingresos de María Blanca, ya que también usaba sus poderes para hacer las veces de casamentera. Tenía una nutrida agenda de hombres deseosos de encontrar una buena novia para casarse, y a su consulta llegaban muchas mujeres preguntando cuándo encontrarían al amor de su vida. Para emparejarlos, la vidente le decía a la mujer que se pasase por su consulta el día siguiente y que ella, tras contactar con los espíritus esa misma noche, le diría el lugar en el que se tropezaría con su amado. Dicho esto, llamaba a uno de sus clientes ansiosos por echarse novia y hacía a ambos acudir al mismo lugar dándoles a uno las señas del otro e indicándoles que debían actuar de tal o de cual manera para encontrarse con el que por supuesto era el amor de sus vidas. Previo pago, eso sí, de una considerable suma por parte de ambos. Sus habilidades comerciales alcanzaban también a la venta de agua embrujada con capacidad para curar cualquier mal. Eso sí, nuevamente, al módico precio de 25.000 pesetas la botella, una botella que previamente había sido bendecida por según decía ella, una bruja asturiana. Bendecía velas y, por último, también se dedicaba a la usura, prestaba dinero con interés. Al final, entre sus adivinaciones supuestas, su labor de casamentera y sus labores como prestamista, se pasaba el día entre unas cosas y otras y ganaba la friolera de unas 30.000 pesetas diarias cuando el salario habitual de la época alcanzaba los 90.000. Esto le permitió amasar una gran fortuna a lo largo de su vida y aunque era aficionada al bingo, en donde captaba más de un ingenuo, realmente no tenía vicios que le hicieran gastar dinero. Así que cuando se revisaron sus cuentas corrientes al morir, se vio que tenía cantidades millonarias. No obstante,
además del dinero y de la vanidad de sentirse por encima de los demás, lo que le hacía ser muy coqueta y cuidar en extremo su aspecto, había algo que cautivaba a esta mujer: las mujeres. Era lesbiana y mantenía relaciones sexuales esporádicas con otras mujeres. Eso hizo que no se pudiera preguntar a nadie cómo era realmente más allá de los rasgos externos, lo que, sumado al temor que producían sus supuestos poderes, hacían que no tuviera amistad con nadie. Tan solo un ser vivo le producía un afecto inmenso: su perra de pastor alemán llamada Jackie. Por lo que cuando apareció asesinado en su casa, el móvil pasional fue una de las primeras hipótesis que se barajaron en la investigación. Sin embargo, en aquella época en Madrid había gran cantidad de crímenes, 30 se investigaban a la vez y pocos recursos por parte de la policía. El grupo de homicidios estaba compuesto por 5 agentes. Según las investigaciones realizadas por el Grupo Tercero de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial, comandado por el inspector jefe Gutiérrez Alfaro, de 34 años de edad en aquel momento, ese era el dato relevante que desbordaba a este grupo de homicidios: su absoluta incapacidad para asumir todas las investigaciones al tiempo. Por lo que, cuando ocurrió el asesinato de Blanca, no pudieron hacerle frente como era debido. Pero vayamos a los hechos. Caía la tarde en Madrid un ya lejano 23 de agosto de 1988 cuando asesinaron a María Blanca Suárez. Aquel día, la vidente se acicaló y se puso un camisón para recibir a una de sus clientas. Según determinaron las pesquisas, todo ocurrió mientras las dos mujeres tomaban un refrigerio en el salón. En ese momento, el autor o autora sacó una mano de almirez de bronce de su bolso y, motivada por una causa desconocida, le propinó 24 golpes en la cabeza con este utensilio de unos 40 centímetros. Todo ello estando Blanca de espaldas. La víctima cayó en redondo al suelo y el criminal llevó su cuerpo todavía vivo hasta el baño y, ayudándose de un cuchillo de 15 centímetros de hoja, le cortó las muñecas hasta llegar al hueso. Al parecer, y siempre según las autoridades, esto fue lo que acabó con su vida, pues los golpes no habían sido lo suficientemente potentes como para producirle la muerte. El criminal se hizo con la pistola marca Star del esposo de Blanca, robó 30.000 pesetas de un sobre de una encimera y abandonó el domicilio. Paralelamente, mientras todo aquello acontecía en el estudio número 10, el alboroto montado en el interior de la vivienda llamó la atención a un inquilino del edificio, que, creyendo que algo no demasiado bueno le ocurría a Blanca, avisó al portero del inmueble para que subiera a investigar. Este, por precaución, cogió de su casa una pistola de juguete y ascendió por las escaleras junto con el alarmado vecino. Cuando ambos llegaron a la puerta, el vecino decidió salir de escena apuntando que iba a llamar a la policía, todo un acto de valor, quedando el empleado de la finca esperando frente a aquella vivienda a solas. En ese momento la puerta de la vivienda se abrió y salió de ella una mujer que, según se dijo posteriormente, medía entre 1,60 y 1,65 de altura. Tenía aspecto tosco, cabello castaño, una melena corta alborotada y voz de machorra, que lo encañonó con un arma y le espetó: «Como te muevas, te vuelo la cabeza». El portero se apartó rápidamente y dejó paso a la asesina, que bajó las escaleras velozmente para, llegando al portal, tomar un taxi en dirección a la calle O'Donnell. A las pocas horas de que Blanca hubiese sido asesinada, varios funcionarios del grupo de homicidios de la Brigada de Policía Judicial se pusieron manos a la obra para tratar de hallar al culpable. En primer lugar, tomaron declaración al portero, que afirmó ver a la asesina con un arma en la mano, aunque posteriormente admitió que no estaba seguro. Al vecino, que había avisado a la policía, y al taxista Ángel García, que había trasladado a la asesina en su vehículo, que declaró que la mujer solicitó ser trasladada hasta la calle del Marqués de Zafra, situada cerca de la plaza de Manuel Becerra de Madrid, y que le había pagado con un billete de 1.000 pesetas manchado de sangre. El taxista reconoció ante la policía que la detenida era la misma persona a la que recogió cerca de la calle de Actau. A continuación, fotografiaron la vivienda de la vidente y trataron de hallar huellas dactilares, pero no hallaron las de ninguna persona, ni de la criminal, ni de Blanca, ni del portero, quien había tocado el pomo de la puerta segundos antes de forma repetida, ni las encontraron en el cuchillo de unos 15 centímetros de hoja que había dejado marcas de serramiento en el hueso, ni en el almirez, que tuvo que portar la asesina, pues no se encontraba este objeto con anterioridad en el domicilio de la vidente. Por ello, el inspector decidió recorrer los lugares habituales que recorría la víctima y que lo mejor que podían hacer era subir al principal testigo, el portero, en un vehículo camuflado y darle vueltas por Madrid hasta que reconociera visualmente a la culpable. Usaron este sistema por una sencilla razón: no había medios para hacer más. No tenían capacidad humana para hacer una investigación profunda. Se estaban investigando 30 asesinatos a la vez y la unidad contaba con 5 agentes.
Además, no tenía los medios que se tienen hoy día. Si se quería consultar un documento, había que esperar horas e ir al archivo en el que estuviera. Si se quería hablar con un testigo distante, se perdía una tarde entera. Y al final, solo se les ocurrió ponerse a dar vueltas buscándola por la zona a la que supuestamente se había dirigido tras el crimen. Así, tras algunas semanas de búsqueda de los policías, junto con el portero, el día 20 de octubre, este afirmó reconocer a la asesina en el mercado de la calle Marqués de Zafra. Se trataba de Olivia Amparo Casado García, de 52 años, dueña de una empresa de distribución de material ortopédico para farmacias, viuda y madre de 4 hijos. Vestía un pañuelo alrededor de su cabeza y llevaba puestas unas gafas de sol. Los agentes la detuvieron, aunque, curiosamente, no coincidía con la descripción que el mismo testigo había dado a las autoridades el día del asesinato, describiéndola como una mujer de entre 30 y 35 años, con una altura de unos 60 metros a unos 75, de aspecto tosco, pelo castaño oscuro, melena alborotada, voz hombruna, algo machorra y zurda. Amparo medía unos 64, tenía pelo largo, liso y negro, no tenía voz de hombre y era diestra, pero el responsable de la finca no tuvo duda alguna, era ella. Al parecer, y según afirmó posteriormente, lo había averiguado gracias a sus ojos, a su penetrante mirada. Meses después, la propia Casado criticó aquella identificación diciendo: «No comprendo cómo pudo decir que me había identificado por mi mirada penetrante, ya que unas gafas cubrían mis ojos. Luego he pensado que cuando creyó reconocerme el primer día no se dio cuenta de que se equivocaba, y al verme con el pañuelo y las gafas, supuso que yo había cambiado de aspecto para despistarle, ya que, según declaró en el juicio, él había notado que ella se sobresaltó al verle, aunque tal detalle no fue advertido por los policías que la acompañaban. De nada valieron aquellas dudas razonables, pues fue arrestada y conducida a la brigada de investigación, en donde la mujer se negó a prestar declaración de acuerdo con lo recogido en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en las jornadas siguientes fue llevada hasta el juzgado, donde prestó declaración mientras los agentes registraban su vivienda. En las 2 ruedas de reconocimiento que se practicaron, el taxista y el portero reconocieron a la detenida sin ningún género de dudas como la mujer que habían visto aquella tarde. En el domicilio de la presunta homicida se encontraron 2 faldas pantalón en el interior de un bolso, una de ellas de color teja, que fue reconocida por los testigos como la misma prenda que portaba la asesina. Finalmente, y atendiendo a las pruebas y a las declaraciones de los testigos, el 25 de octubre, el juez la envió a la prisión de Yeserías, en Madrid, de forma preventiva hasta que el caso se esclareciera, siendo posteriormente trasladada a la de Brieva, en Ávila, hasta ser devuelta a la de Yeserías para la celebración del juicio. En esta prisión de Yeserías las condiciones eran muy malas. Era un edificio reacondicionado en prisión en el que las presas vivían sin armarios y tenían que levantarse pronto para calentarse agua con la que poder lavarse. La comida era una bazofia y la atención médica peor. En una ocasión sufrió una embolia y cuando fue a la enfermería no la atendieron. Llegado el juicio el día 8 de mayo de 1990, el fiscal solicitó 15 años de cárcel como autora de un delito de homicidio y no de asesinato, como se había estimado inicialmente. Amparo negó toda participación en el crimen. Ni el portero ni el taxista declararon voluntariamente. No comparecieron en el juicio el día señalado y tuvieron que ser conducidos a la fuerza por la policía. Al día siguiente declaró el psiquiatra que la examinó en prisión, Fabriciano Jiménez Cubero, que afirmó que la acusada no podía presentar ocasionalmente destellos de arrebatada ira, además de un acusado egocentrismo. Decía que desempeña muy bien su papel, sabe estar y obtiene el prestigio que busca allí donde está, incluso en la cárcel, declaró en el juicio. Y añadió que mostraba un sentido exagerado de la coartada, ya que de forma instintiva fue incapaz de decir bien la palabra almirez, pronunciando almidrez. Lo que no se pudo determinar era por qué figuraba en el dietario de la asesinada el nombre de la madre de la acusada. La sorpresa saltó cuando se hizo público el veredicto. El tribunal explicó en la sentencia que la absolvía no tanto por la convicción de su inocencia, sobre la que existen determinados indicios, sino porque en el juicio oral no se pudo demostrar su implicación en los hechos. Fue así absuelta por falta de pruebas después de 1 año y 8 meses presa, y el fiscal no recurrió a la sentencia. Se calcula que María Blanca atendió a más de 3.000 clientes a lo largo de los años. Incluso se comentaba que la viuda del anterior jefe de Estado, Carmen Polo, acudía a verla, entre otros muchos famosos que, entre rumores como Carmina Ordóñez o Jorge Berstringe, Arturo Fernández o Miriam de la Sierra, hija de los asesinados marqueses de Urquijo, se decía eran clientes de ella. Recibía diariamente unas 8 o 10 personas para sus sesiones de cafeomancia, como decía ella, y quizá alguno de ellos la mató por distintas razones.
la policía aún defiende la tesis del crimen pasional, o quizá una información delicada que dio la vidente y no fue bien encajada por alguna de sus clientas. El caso es que el crimen de la lesbiana vidente seguirá siendo un crimen no resuelto. Esta noche nuevamente tenemos a Jorge García Vergara con nosotros en el programa, nuestro abogado de cabecera de guardia, que está ansioso por decirles a ustedes no solo que esto es la noche de autos, sino qué de autos había aquella noche, una frase que lleva 4 programas esperando podernos decir. Jorge, es tu momento, nos lo puedes decir. Aprovecha. Buenas noches, Francisco. Nunca mejor dicho, la de autos que había esa noche. Efectivamente. También tenemos a nuestra especialista en tiritas, botiquines y especies, técnico en anatomía patológica, Elizabeth Liz Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. ¿Nos traes sangres, tripas, cosas al día o no? Un poquito de sesitos hoy. Y esta vez, por primera vez en este programa, les voy a engañar. Solamente les voy a decir un nombre porque la persona que nos acompaña tiene una doble cualidad. Una de ellas es que es abogado, pero la otra es que es también guardia civil y pertenece a uno de los grupos de investigación que no voy a determinar cuál es, y que por aquello de poder valernos de un nombre esta noche vamos a llamar Carlos. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Veo que te has venido sin el tricornio esta noche. Lo he dejado. Lo has dejado esta noche. Quiero darte la bienvenida y esperamos mucho de tu aportación, porque sabemos que las personas que como tú tenéis una formación tan específica y tan sofisticada, pues no siempre os prodigáis ni en los medios de comunicación ni en los medios dedicados a la crónica negra. Por eso quiero agradecerte especialmente, porque sé que es una deferencia hacia mí el que hayas venido hoy aquí. El placer es mío. Bueno, pues tenemos un caso curioso, una mujer cuyas particularidades son evidentes, y un caso que nos dice mucho de la sociedad de su época, a caballo entre lo que fue el final de la dictadura y el principio del actual régimen. Liz, ¿qué nos puedes decir que te haya llamado la atención en cuanto a esa forma tan particular de matar, y en cuanto cómo crees que se tuvo que, empezando por lo que es el hecho que nos trae aquí esta noche, que es el hecho de esa muerte, cómo se pudo producir esa muerte? Hay unos cortes, hay aserramientos, hay golpes. ¿Cuál fue la causa de la muerte, Liz? Para mí la causa de la muerte fueron los golpes en la cabeza. Además, el tipo de arma que se usa es un mango de almirez, que es de bronce macizo. Le diese con el canto o le diese con la base del almirez, el golpe con un arma así es bastante contundente. Sí, pero sin embargo estaba aún con vida cuando la llevó a la bañera. Yo no sé hasta qué punto, después de 26 golpes en la cabeza, habría que ver los distintos... No seas exagerada, que fueron 24. 24, bueno. Esos dos fueron a lo mejor los que salvaron la vida hasta la bañera. Puede ser, no te lo niego. Los golpes asistidos en la cabeza con un tipo de arma así destrozan piel, y posiblemente, según si haya sido... Me da igual también un hombre o una mujer, con ese tipo de arma un golpe es... perfectamente fácil que se pueda abrir la cabeza y se produzcan hemorragias dentro de las meninges. Sí, observa un detalle. Hemos hablado de que la persona que fue detenida y enjuiciada y finalmente absuelta era diestra. El portero nos hablaba de que la persona que abandonó el domicilio era zurda. Podemos presumir, por tanto, que la zona de recepción de los golpes de la víctima por la espalda cambia en función de la mano que se utilice. ¿Esto es correcto? Sí, claro, tendríamos que mirar el ángulo de incidencia del golpe, que en este caso, en caso de que hubiese sido zurda, los golpes le hubiesen llegado por el lado izquierdo, de adelante a atrás, y ahí estaba, y habíamos dicho que estaba de espaldas, con lo cual habría afectado posiblemente al occipital, temporal y parte del temporal, y puede que el esfenoides también. Y el esfenoides es un hueso clave en el cráneo, que cualquier fractura puede producir la muerte. Ajá. Sí. Una cuestión me suscita dudas en este aspecto, y es: ¿se pudo producir con esta sucesión de golpes en la cabeza algún tipo de hemorragia? Sí. Sí, tanto interna como externa, por supuesto. ¿O pérdida de masa? ¿De algún tipo de pérdida de masa, a lo mejor tejidos orgánicos? Es un poco más difícil. Del cuero cabelludo sí que puede que perdiese alguna parte de piel. A nivel del hueso puede que se hicieran fracturas y fisuras, y hasta qué punto se hubiese desprendido el hueso para exponer la masa cerebral. Uh-huh. Dentro de lo que es ese momento de agresión,
Cuando una persona se desploma después de esa sucesión de golpes tan terrible y es arrastrada, ¿qué nos encontraríamos en esa escena del crimen? Claro, bueno, nos encontraríamos una persona que, si se le atacó de espaldas, cayó de frente y fue arrastrada hacia la bañera, con lo que posiblemente también tuviese contusiones en la cara del choque hacia la mesa o alguna mesa a lo mejor que se pueda encontrar, el suelo, y luego aparte heridas y un rastro de sangre, ¿verdad? Sí. Que se notaría, se advertiría perfectamente que se ha ido arrastrada, porque precisamente las manchas serían longitudinales, ¿no? Eso es, serían a lo largo del cuerpo. Luego, cuando nos habla del cuchillo, los datos que tenemos para preparar en este dossier, en el dossier de este programa, no nos dice si el cuchillo era serrado sencillamente de filo. Sin embargo, sí tenemos constancia de que el brazo hay un aserramiento del hueso. ¿Cómo se puede llegar al aserramiento del hueso? Requiere mucho esfuerzo, mucha insistencia, hay que realizar una especial fuerza. Es decir, ¿cómo se pueden causar esas lesiones? Sí, si el filo es liso, es casi imposible poder cortar un hueso aunque hagas el gesto de serrar. Si tiene sierra es más fácil, pero hay que hacer bastante fuerza para cortar un hueso. En este caso, a lo mejor yo creo que si pillas las articulaciones es más fácil que te desprendas de la mano. ¿Crees que ese tipo de lesiones pudieron causarse con una intencionalidad inicial de descuartizar el cadáver, o por el contrario fueron dirigidos a la amputación de un miembro o a causar la muerte al desangrarse la persona, para provocar una hemorragia? Bueno, para desangrarla con mucho menos. Has pillado vasos y arterias y venas que las desangraron. Hace falta llegar al hueso para poder desangrarla. Posiblemente la intención era llevarse las manos. Si la mujer era vidente, se dedicaba a eso y utilizaba sus manos, aunque en este caso eran los pozos de café, pero bueno, tiene relación a lo mejor la videncia con las manos. Uh-huh. ¿Hay alguna posibilidad de que tuviéramos una fijación personal que la llevase o algún tipo de apasionamiento, que la llevara a alguna forma de ensañamiento? Está claro que sí. Uh-huh. O sea, esa herida hasta el hueso es de ensañamiento seguro. De ensañamiento seguro. Sí. O sea que tenemos una persona que ha sido golpeada, que se ha derribado, que ha dejado un rastro de sangre hasta el cuarto de baño, que cuando ha llegado al cuarto de baño ha sido introducida en la bañera, que ha tenido que dejar una acumulación de sangre importante, y que además esa persona a la que se le han cortado las extremidades superiores, provocándole esas lesiones, una vez más ha tenido que hacerse con un gran esfuerzo por parte del autor. Todo ello entiendo, y esta vez ya voy a hablar con Carlos, todo ello entiendo que para el investigador llamará la atención que no se señale grandes manchas de sangre en la ropa de la persona que abandona el lugar. Pues en principio sí que debería de haber grandes manchas, porque como ha dicho Liz, en principio los golpes que la proporcionan primeramente la cabeza y luego posteriormente el traslado del cuerpo hasta la bañera, tiene que dejar restos de sangre por toda la casa. Luego en la bañera los cortes que hacen en ambas muñecas también tienen que proporcionar mucha sangre. Entonces el autor se tiene que impregnar sí o sí de esa sangre. Que luego se quite la ropa, se cambie, la oculte o no, es diferente, pero tiene que haber sangre, sí. Uh-huh. Sí, además, perdona que te interrumpa. Sí, no, por Dios. Además, aunque se haya, como dice en la autopsia, que los golpes fueron los que no ocasionaron la muerte, en caso de que ocasionasen la muerte los golpes, a la hora de aserrar las muñecas hubiese salido sangre, en mayor o menor cantidad, pero hubiese habido rastros también de sangre procedente de los miembros. Bueno, curiosa manera la que tuvo el grupo de investigación de homicidios en el año 89 de afrontar la investigación de un homicidio en la ciudad de Madrid, ponerse a dar vueltas con un portero. Bueno. Esto es, y perdóname, ya sé que es una provocación, pero creo que la audiencia me va a agradecer mucho que te provoque que tú nos cuentes. Esto es una práctica cotidiana en los grupos de investigación, es decir, la Guardia Civil pasea con muchos vecinos o personas próximas a las víctimas buscando a la gente por la calle a ver si toca la lotería, o ¿cuáles son las técnicas de investigación de la Guardia Civil hoy día? No, vamos a ver. Es decir, yo sé que esto el inspector Cachet me lo podría esperar, pero de la Guardia Civil en mi época
que es esta precisamente. Yo no recuerdo haberme puesto a dar vueltas con nadie, pero todo puede ser. Me ha hecho gracia cuando has dicho curiosa manera, ¿no? Porque no es así. Lo que pasa es que muchas veces, pues, y dado en aquella época, los medios personales y los medios materiales, pues eran los que eran y se hacía lo que se podía, dado el volumen de asesinatos que había en esa época y el personal destinado para esas investigaciones, pues muchas veces iban a matacaballo, entonces se hacía lo que se podía. Y lo que se podía en este caso era coger 2 policías y ponerlos con el portero a dar vueltas por el barrio en el que fue el asesino. Estamos hablando de que para que la audiencia, que espero que sea joven, pero que si no lo es, también lo voy a agradecer, porque la experiencia siempre es un bagaje. En aquella época, en final de los 80 en Madrid no era un poblachón manchego como a final del siglo XIX, era una pequeña, entre comillas, ciudad que rondaba los 3 millones a 4 habitantes, con lo cual en un distrito del centro de Madrid que podíamos tener 500.000 de personas, 600.000 personas habitando, la posibilidad de tropezarse 2 meses después, recuerdo, 20 de octubre, con la autora de los hechos y que el portero la reconozca, o el portero es el que tiene poderes sobrenaturales o no se explica. Es decir, yo al portero de verdad no me extraña que luego nos fuera a juicio. Ahora iremos con Jorge. Hay un aspecto de esto que me llama la atención, sobre todo que lo he dicho igual a la audiencia al darle lectura yo al supuesto, no se ha quedado con ello, pero ¿cómo se explica que no hubiera huellas dactilares en ningún sitio de nadie? Pues yo también me lo pregunto. Es muy raro porque incluso la propia víctima, en su hacer cotidiano, puede dejar impresiones por toda la casa. Pensemos que el portero nos dice que se apoya en 6 o 7 veces en el pomo de la puerta mientras está esperando, o sea que era una quililla el que tomó las huellas a Julián. Perdón que lo diga así, pero es fiera. No quiero cuestionar su labor, pero vamos, me sorprende que no hubiera huellas de nadie. ¿Cómo se toman huellas, Carlos? Pues vamos a ver. Cuéntanos un poco el proceso y amplíanos el conocimiento que tenemos sobre lo que es la labor de dactiloscopia de la Guardia Civil. La dactiloscopia no deja de estar incluida dentro de la alofoscopia, que al final es la dactiloscopia del estudio de las huellas dactilares. Entonces, ¿qué es lo característico de estas huellas? Bueno, pues que son perennes, son inmutables, individualizan a cada persona y pueden ser clasificadas y confrontadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona, desde los 4 meses en el vientre materno, ya se forman este tipo de crestas, este tipo de dibujos en nuestros dedos y nos acompañan durante toda la vida. Además, no hay 2 iguales. Entonces, nos identifican de forma individual. ¿Pueden ser falsificadas? ¿Yo puedo tomarte las huellas a ti y utilizarlas? En alguna película hemos visto aquello claro, de que se toman las huellas con un adhesivo y que después se implantan en un elemento que realmente luego condena al inocente, ¿no? Bueno. Entonces este supuesto que alguna persona respecto al programa de hoy me lo preguntaba fuera de antena, pues te lo quiero exponer, que eso es posible. Se ha intentado. Luego lo que pasa es que el problema de las huellas dactilares es que tú puedes dañarte los dedos, pero esa huella vuelve a autogenerarse y vuelve a salir. Entonces tú siempre vas a tener tu misma huella. Si le cortas los dedos a alguien, le quitas la piel y te la pones, el problema es que esa piel con el tiempo se estropeará y al final pues no va a ser un método permanente. Carlos, ¿todas las huellas valen? No todas las huellas valen. Hay huellas parciales, hay... ¿Qué se requiere para que una huella valga a efectos identificativos? Es decir, para que tenga valor identificativo. Pues hay una cosa que se llaman los puntos característicos de las huellas. Entonces se cogen un mínimo de puntos para poder identificarlas. Entonces las huellas van haciendo dibujos, hay bifurcaciones, hay bucles, hay diferentes aspectos de cada huella, y esos puntos característicos de cada huella y situados en un sitio determinado identifican esa huella para siempre, por así decir. Las huellas, ¿cómo se toman? ¿Existen qué elementos se utilizan? No sé, polvos de talco, cuéntanos. No, existen unos productos, claro, que se llaman reveladores, y existen polvos magnéticos y de otras características de distintos colores, porque no es lo mismo revelar una huella en una superficie blanca que negra. Entonces hay que cambiarlos y hay que contrastarlos. Luego lo que se hace es que hay que trasplantar esa huella. Se trasplanta y bueno, pues luego se digitaliza en una base de datos para tenerla. Entonces, una vez que se ha localizado y se ha revelado, hay que fotografiarla con un testigo métrico, hay que hacer un proceso para que luego, de cara al juicio oral, pues
no nos echen para atrás esa prueba y la puedan desestimar porque haya un problema, quizá en la cadena de custodia, quizá porque esté mal tomada. ¿Cuándo se empezaron a utilizar las huellas, el estudio de las huellas a los efectos de la investigación criminal? Pues la primera vez que se utilizó una huella fue en el año 1892 en Argentina. Fue un caso de que una madre mató a sus 2 hijos. Una madre muy joven, tenía una expareja, la acusó, a esta pareja la detuvieron y bueno, pues en principio utilizaron un tipo de método expeditivo en el que no consiguieron la confesión de esta persona, y en una segunda revisión, lo que hoy llamaríamos una inspección técnico-ocular de la policía en la vivienda, pues un policía localizó una mancha de sangre en un marco de madera de una puerta. Sacó una navaja, cerró el trozo de madera y la llevó hasta sus dependencias, donde pudieron contrastar que esa huella correspondía con la propia madre y realmente había matado ella a sus 2 hijos para formalizar una nueva relación con otra persona. Curioso. Me imagino que hoy día, con el cambio de la digitalización de la sociedad y del salto de la sociedad analógica a la digital, habremos pasado de comparar huella por huella en fichas, como se tomaba antiguamente, en ese, lo que decíamos en el argot, tocar el piano. Ahí recuerdo incluso una película del cine español más clásico, que eran Los que tocan el piano. Pues esto es algo así. Quien te habla que sí ha tocado el piano en su extrema juventud, me recuerdo que un agente de policía con una especie de pequeño rodillo, untaba un papel en el que te ponían las huellas y luego se fijaban sobre una casilla para poder compararlas. Hoy día esto se hace por medios digitales. Depende. También se siguen haciendo por medio de la tablilla, porque da muy buenos resultados. Hay escáner, que son también perfectos y van bien, pero el método de la tablilla también se utiliza. En cuanto a los medios de investigación, Carlos, hay hay un dato y hay algo que a lo mejor hoy es mucho más moderno, y es el poder localizar los restos biológicos. Cuando en una escena de un crimen existen restos biológicos, restos de sangre, hay muchos asesinos que a lo largo del tiempo han pensado que los restos de sangre desaparecían si se lavaban. Hoy día, ¿se utiliza alguna técnica para detectar las manchas de sangre? Sí que se utilizan técnicas y bueno, pues de hecho también se recogen muestras biológicas en todos los escenarios. Cada vez que hay posibilidad de recogerlos, se recogen. Ahora, no siempre son válidos, entonces primero se recogen y luego sí que se envían a analizar. Y es en ese análisis cuando determinan si es válido o no es válido, porque claro, imagínate una mancha de sangre a la intemperie, pues que ha pasado agua, frío, tal. Se destruye, ¿no? Efectivamente. Jorge, cuestiones procesales. Llega esta señora, se coge su derecho a no declarar. ¿Eso lo pueden hacer un delincuente? Naturalmente que lo puede hacer, porque ya existe el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Siempre le asiste la presunción de inocencia. Me vas a permitir una pequeña introducción, y es que este asunto es particularmente atractivo para mí. Pensé que me ibas a decir lo de que qué de autos había aquella noche. No, eso ya se... Quiero anticipar la audiencia que Jorge esta noche está jugando con trampa porque él estuvo en las sesiones de este juicio. Venga, que eso es lo que vas a contar seguro. Efectivamente, el asunto es particularmente interesante nunca de para Jorge, mí. Háganme caso. Porque cuando terminas la carrera de Derecho, y estamos hablando del año 89, este asunto tenía ya una repercusión mediática muy grande. La gente, la audiencia actualmente seguramente no le suena nada, pero por aquel entonces era el caso de la asesina de la vidente. Y esto fue pues de las primeras vistas a las cuales pues un recién licenciado en Derecho pues tiene la emoción y hasta el orgullo de acudir, máxime cuando además conocía a los miembros que componían el tribunal que llegó a juzgar a esta persona. Y te puedo decir que en este asunto pues yo fui testigo de una desconcertante acusación, casi una inexistente acusación e insostenible acusación, de una brillantísima defensa por parte de la abogada defensora y de la única sentencia que se podía dictar en un asunto así, que era una sentencia absolutoria. El tribunal no se mojó en exceso cuando dijo que la absolvían, no tanto porque... Para. Rebobina. Vayamos al principio, que me estás haciendo spoiler. La detención. ¿Se puede uno decir no declaro porque no quiero? Naturalmente. Aunque sea culpable.
Hombre, es que no es culpable. Es decir, ni tú ni yo somos ahora mismo, ni seremos nadie para decir que una persona es culpable, porque ni tú ni yo somos jueces. Bien, entonces estamos en que una persona puede llegar a la policía, a la Guardia Civil y decirle: mire usted, yo me acojo a mi derecho a no declarar. Pero aquí hemos hablado de que hay otras cosas que se hacen que llaman mucho la atención, como son una cosa que se llaman las ruedas de reconocimiento. Explícanos, por favor, qué es eso. Pues una rueda de reconocimiento es una prueba que tiene que ser vital en cualquier procedimiento, siempre y cuando, como cualquier prueba, pues sea obtenida con las debidas garantías procesales y constitucionales, como para que se pueda considerar una prueba válida, una prueba de cargo. En este caso particular, la rueda de reconocimiento, tal y como venía en los antecedentes del caso, pues francamente distaba muy mucho de ser una prueba obtenida con las debidas garantías. O sea, como las que se hacen habitualmente, habitualmente aquí en Madrid se hacen con los detenidos que hay en Plaza de Castilla, con los 4 o 5 que se pueden enganchar, que se meten en el cuartito que hay en los de calabozos, que lo colocan allí, y de repente te encuentras uno dominicano de 2 metros, el que acusado mide 1,60, delgadito y pequeño y calvo, y te ponen a uno gordo, con melena y con trenzas, y al final te dicen: a ver, señora, ¿usted reconoce al delincuente? Hombre, pues más que nada porque es el único negro y 4 blancos, o al revés, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que aquí nos estamos jugando, esto no lo podemos olvidar, nos estamos jugando 27 años de cárcel, que es lo que estaba pidiendo. Eso es lo que nos va a caer a ti y a mí, como sigamos diciendo, como se hacen las cosas de verdad. Exacto, es decir, no estamos hablando de un delito insignificante, estamos hablando de un asesinato. Entonces, un poquito más de celo sí que se podía haber exigido en cuanto a la composición de la rueda de reconocimiento. ¿Tienen alguna utilidad la rueda de reconocimiento hoy día, cuando está más que verificado por parte de las cátedras que se dedican al estudio del cerebro humano, tanto en medicina como en psicología, como en la parte de medicina que es la psiquiatría, que nos dicen claramente que una persona no puede recordar un rostro entre 5, 7, 8, 10 meses después? ¿Tiene sentido que se siga manteniendo la rueda de reconocimiento como una diligencia de instrucción que permita fundamentar algo? Como prueba fundamental, no. Pero yo he asistido a ruedas de reconocimiento bien hechas, curiosamente. O sea, no va a ser todo siempre trabajo mal hecho. A ruedas de reconocimiento bien hechas después de un tiempo, con personas... Los jueces han tenido un especial celo en que fueran personas de similares características. Esto lo he podido ver yo en los juzgados de la Plaza de Castilla, y he visto reconocimientos bien hechos. Es curioso, esto es la excepción que confirma la regla, naturalmente, y lo sabes perfectamente. Bien, luego esta señora fue a una prisión en la que yo conocí bien, la prisión de Yeserías. La primera vez que presté servicio como guardia civil lo hice en aquella prisión, con una muy ingrata impresión de lo que era el patio de madres en aquella prisión y en aquel psiquiátrico. ¿Qué era Yeserías? ¿Cómo tú recuerdas aquel ambiente? ¿Recuerdas que era la prisión de mujeres? ¿Cómo nos puedes referir tu memoria de aquello? Hombre, nosotros lo que podemos referir es por referencias, porque nosotros entrábamos a los locutorios a poder hablar con nuestras clientes, con las personas que estaban detenidas. Cualquier centro penitenciario de los que existía por aquel entonces eran centros muy vetustos, en unas condiciones malísimas. Pues yo recuerdo también haber ido al centro penitenciario de Ocaña. Daba pena también visitar Carabanchel. Ahora ha mejorado un poquito la cosa, pero las condiciones eran lamentables, naturalmente. Sí, luego hemos hablado también de la prisión de Brieva. Si no recuerdo mal, es la prisión en la que cumplió pena Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil. Sí. Se dio a conocer mucho aquella prisión a través de este sujeto. Sí. ¿La conoces? ¿Has estado por allí? Porque creo que es una prisión ejemplar en su construcción y en su diseño, ¿no? Bueno, en Brieva he estado en una ocasión para asistir a una... para atender a un cliente, y bueno, pues reunía mejores condiciones, naturalmente, porque estamos hablando de cárceles pues como Yeserías, Ocaña, tal, que son auténticos vejestorios y que por suerte ya no existen. Bien, vamos a aprovechar un momento para irnos a publicidad, y en unos minutos volvemos con la audiencia. Ya, como yo digo, tenéis que interactuar más, porque es muy interesante lo que estamos tratando. Jorge, tenemos un juicio, una acusación de 15 años, una petición de condena, una prueba, una sentencia. Cuéntanos, ¿cómo funciona esto? La acusación de 15 años es después del juicio, es decir, en la fase de conclusiones. Es decir, Oliva Amparo Casado García se presenta, lógicamente, presa a juicio, porque el juez de instrucción dijo: esta mujer va presa a juicio, y se presenta con una petición de 27 años de prisión mayor por asesinato. Esa es la petición que tenía.
y se presenta con una acusación, con un inmenso, entre comillas, bagaje acusatorio consistente ni más ni menos que, fundamentalmente, y el grueso de su acusación, el testimonio del portero y el testimonio del taxista, que ya hemos tenido ocasión anteriormente de valorarlo. Testimonios francamente endebles. Frente a ello, pues la defensa aporta el testimonio de nada menos que 5 testigos, uno que podríamos decir no vale, no es suficiente, porque es la madre precisamente de Oliva Amparo, Benigna, pero luego 4 testigos más que corroboran ¿cómo diríamos? Pues la coartada de Amparo, es decir, que ella no se hallaba ese día ni a esa hora en el lugar de los hechos. De forma previa a esto, no se hallaba esa hora y ese día en el lugar de los hechos, perfecto, pero es que hay una cosa que no se hizo, que fue la reconstrucción de los hechos. Claro, ¿nos puedes explicar qué es esta reconstrucción de los hechos? Sí, naturalmente. La reconstrucción de los hechos se realiza durante la instrucción de la causa. Lógicamente es muy difícil hacer una reconstrucción de los hechos, aunque nada lo impide en el mismo juicio. Nada lo impide teóricamente, pero generalmente es una de las actuaciones principales que en un caso de asesinato, ahora nos confirmará ¿Consistente Carlos, en qué? Pues consistente en que se persona la comisión judicial, la fuerza actuante, y se persona la propia persona, o sea, el juez, detenida, el juez, el secretario judicial, los que ya entonces eran los agentes judiciales, se persona el cuerpo de policía también, judicial, se persona el fiscal, se tiene que personar el fiscal preferiblemente, aunque muchas veces no se persona, se tiene que personar el sujeto o el individua que se encuentran detenidos por esta causa, asistido de su abogado. Y ahí ¿Y qué se hace? Pues ahí fundamentalmente, y ahí nos lo desde un punto de vista de criminalista nos los pondrá mejor Carlos. Ahí lo que se trata es de tomar todos los elementos que al juez le permitan de primera mano la reconstrucción de los hechos, pero no solamente eso, sino también fijarse en detalles de todo lo que vaya ocurriendo. Es decir, si aquí se hubiera producido una reconstrucción de los hechos llevando a Oliva Amparo Casado al lugar de los hechos, yo como juez, incluso la policía en su función, habría estado especialmente celosa de ver qué tipo de reacciones tenía, de si esta persona sabía por dónde se andaba dentro de la casa, de si esta persona pues se le podía pillar en algún tipo de renuncio. Pues Carlos, ¿me vas a permitir una cosa? ¿Para qué sirve una reconstrucción de los hechos? Y ahora me dices esto, ¿qué vas a decir? Sí, bueno, en realidad pues es lo... Desde el punto de vista policial, de investigación. Policial, bueno, pues realmente nosotros ahí lo que estamos es a las órdenes de la autoridad judicial. ¿Os sirve como contraste de vuestra teoría, de vuestra hipótesis? Sí, pero en realidad nosotros lo que seguimos son las directrices judiciales en la reconstrucción. No es una prueba policial, sino ya es una prueba judicial, la reconstrucción, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que sí que me choca, ¿no?, es sobre todo arrastrar un cuerpo que es una masa muerta, que pesa muchísimo, en principio por una señora, que es en este caso, iba a decir la investigada, ¿no?, la detenida, y hasta el baño. O sea, eso me choca muchísimo. En una reconstrucción, el coger no sé qué peso tenía la fallecida, pero vamos, por la edad y demás, entre 50 y 60, 55 y 65 kilos, coger un peso que ya ha caído tras 24 golpes en la cabeza, mínimo ha tenido que perder el conocimiento, y trasladarla hasta el baño, quizás a lo mejor estamos hablando de asesina cuando deberíamos de hablar de asesino. Es que además, perdón Jorge, un apunte que te quería hacer, y porque me interesa, que se nos va el tiempo y quiero que me lo comentes. 3 cuestiones. Había una perra, un pastor alemán, no ladró, no se oyó ruido, estaban comiendo, tenía que ser alguien de su confianza, y tercero, alguien se llevó 30.000 pesetas de un sobre, el robo. ¿Qué me cuentas de esto? Vale, pues con respecto a la comida, pues efectivamente han tenido que utilizar los platos y demás. Yo creo que es muy difícil que alguien coma con guantes, sobre todo si es alguien de confianza. Entonces, pues volvemos al tema de las huellas. Debería de haber, no sé por qué motivo no las hallaron, ¿vale? En relación al perro, pues quizás a lo mejor la persona ya estaba dentro y pasó noche con ella, ¿por qué no? Entonces por eso el perro no ladró. ¿Por qué estamos dando por supuesto que el asesino o la asesina entró en el domicilio? A lo mejor ya estaba con ella y pasando el día con ella. En todo caso, lo que sí es cierto es que era alguien conocido. El crimen no lo pudo llevar a cabo una persona desconocida. Y luego un detalle, que en la sociedad de la época el uso del camisón para esperar a una persona es indicativo de al menos una intimidad. Si tenemos en cuenta que esta persona tenía una conducta sexual
en la que prefería mujeres en lugar de hombres, y que tenía diversos y reiterados contactos con distintas mujeres a lo largo del tiempo, y que esa reserva respecto de esa condición, que en aquel momento era vergonzante, no le permitía exteriorizarlo demasiado, cabe suponer, y esto te lo pregunto a ti, Liz, desde tu punto de vista, cabe suponer aquí que hay algún elemento pasional en el crimen, como sostuvo la policía. Viendo los ataques producidos, podría ser. Y además, una cosa que le quería comentar a Carlos, hasta qué punto el perro también, por mucho que conozca a la persona, ante una agresión, el perro causa alarma. A lo mejor no llega a ladrar, pero se excita y puede producir ruido. Reacciona. Sí. Yo tengo un perro de esa raza, y cuando a mí en mi casa se me acercan a jugar solamente, el animal se altera. Carlos, una pistola Star 9 milímetros corto, ¿eso qué es? Bien, bueno, es un arma corta. Star es la marca, y bueno, de fabricación española. ¿Es un arma frecuente hoy día? Hoy en día no, porque el 9 corto ya es un calibre que está en desuso. Y... Sin embargo, en la época era muy frecuente. Por ejemplo, la Policía Municipal de Madrid, antes de que con la llegada de la transición la dotaran del revólver del 38 especial, utilizaba un 9 corto. Por lo tanto, era un arma muy frecuente todavía en aquella época. Había muchas. Sí, y de hecho muchos militares la tenían también, entonces era frecuente. Pero también otra cosa que estamos dando, por supuesto, es que esa pistola estaba dentro del domicilio. ¿Por qué? Igual que las 30.000 pesetas, había un sobre que ponía 30.000, pero lo estamos dando, por supuesto, ¿no? Es la preexistencia de la cosa. Sí, efectivamente. Bien. Dos cosas al hilo de lo que han ido comentando Liz y Carlos. En primer lugar, respecto de, efectivamente, es decir, la dificultad para arrastrar un cuerpo muerto hacia el baño. Pues la defensa de Oliva Amparo logró demostrar, es decir, puso en tela de juicio la posibilidad de que su cliente lo hubiera podido hacer, porque demostró que ella había sido operada en el cuello 7 veces y tenía una hernia discal y unos dolores muy fuertes que le impedían, en ese caso, el poder arrastrar un cuerpo muerto. Eso era una prueba bastante válida. Y en segundo lugar, y volviendo a lo del perro, yo creo que la policía, si en vez de llevar al portero a una batida por todo Madrid, se hubiera llevado al perro, hubiera tenido mejores resultados, francamente. En todos los programas de Crónica Negra siempre hay alguien que es muy malvado, muy malo. En este caso, nuestro malvado particular es Miguel Barderas, que es nuestro técnico de sonido, que en este momento nos está achuchando con la intención de que vayamos concluyendo el programa, porque si no nos va a cortar no solo la voz, sino también el micrófono. Por eso, como que nos quedan apenas unos minutos, a mí me gustaría que iniciarais la observación que consideráis oportuna desde vuestro propio campo particular, porque al final este crimen se quedó sin resolver. Una persona absuelta, para la cual esto tiene el efecto de cosa juzgada, que Jorge nos va a decir lo que es, y se acabó, nunca se resolvió. Dadnos una conclusión desde vuestro punto de vista, Jorge. Pues mi conclusión es que este es un crimen con dos víctimas: la víctima propiamente del crimen, que es Blanca Suárez, y la víctima de una injusticia, que es Oliva Amparo Casado. Sí, sin embargo, ¿no tuviste la impresión de que sabía más de lo que contó? ¿Qué hacía el nombre de su madre en la agenda de la fallecida? Ya, pues probablemente porque la madre hubiera sido cliente de ella, pero vamos, a mí me parece notoriamente insuficiente, porque es que en la agenda de la fallecida había centenares de nombres. Miles, más de 3.000. ¿Y tienes alguna hipótesis sobre quién fue un crimen pasional? A mi modo de ver, sí fue un clarísimo crimen pasional, está claro. Pues la naturaleza de la agresión sí que inclina a pensar en que fue un crimen pasional. Desde luego, un crimen con una motivación que nunca se logró desvelar en el ánimo de Amparo Casado. Liz, se nos va el tiempo. Para mí, asesinato clarísimamente. 24 o 26, que hemos dicho. Hombre, que esas dos, una caída, caerse 24 veces sobre la esquina de la silla, mala suerte. Es muy mala suerte. Sí. Entonces, asesinato sí que parece, sí. Pero ¿qué nos anticipas? ¿Tú crees que fue un crimen pasional? ¿Crees que en algún momento fue móvil el robo? ¿Qué impresión te produce? Ya el móvil no lo tendría muy claro, porque la dedicación de esta mujer podía dar señales de que podía haber sido por temas de Celestina, de préstamos de dinero. Podía tener varias personas ahí alrededor que se la tuvieran tomada con ella.
Y con respecto al tipo de asesinato, pasional, por supuesto. Carlos. Bueno, pues yo lo que veo que desde el inicio se han cometido errores y las líneas de investigación quizás no fuesen las más adecuadas, ¿no? Porque incluso me da que pensar que a lo mejor la señora estaba en camisón porque se iba a dar un baño y directamente a lo mejor el asesinato se produjo en el baño y luego por eso cayó a la bañera. Si no hay grandes restos de sangre por la vivienda y demás, a lo mejor luego esos pequeños restos de sangre los pudo trasladar el asesino de alguna forma. ¿Qué valor le darías a la declaración del portero hoy día, en tu opinión? Nulo. Bueno, pues sencillamente creo que nos ha quedado una vez más un crimen sin resolver encima de la mesa, uno de esos crímenes fríos. Uno de esos que no tienen nombre y a los que realmente no le hemos puesto una solución. Y la persona que reventó la cabeza de una mujer en el barrio de Adaptado, en el distrito de Retiro, aquel día caluroso de agosto, pocos días después de la actuación de Bruce Springsteen en el Vicente Calderón, se quedó impune caminando por la calle de Madrid, probablemente asomada más de una tarde y más de dos al estanque del Retiro. Y quién sabe si convencida de que puede volver a matar. Siempre confiamos en lo que percibimos con nuestros ojos, en lo que nos cuentan los testigos seguros de sí mismos. Pero a veces los ojos nos mienten y el grado de sofisticación de las mentiras es directamente proporcional a la inteligencia de aquellos a quienes hay que engañar. Les recuerdo que podrán encontrarnos en el blog de derechopenal.es o en nuestra dirección de correo electrónico lanochedeautos@gmail.com y que una vez más estaremos con todos ustedes el próximo viernes por la noche a las 12. Buenas noches. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad, una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad, pero no siempre lo halla, y solo le queda la esperanza vana de que no se repita nunca más. Pero el crimen vuelve, y por eso nosotros debemos volver a él una y otra vez, con tal de sacarnos la espina de la incomprensión. Pero mientras lo hacemos, el misterio continúa sin resolver. Les habló Francisco José Fernández Cruz Sequera y les espero la próxima semana en La Noche de Autos.